España, un país de historia rica, paisajes vibrantes y cultura apasionada, es también un territorio donde se esconden sombras profundas. Detrás de sus calles llenas de vida, sus plazas bulliciosas y sus tradiciones centenarias, existe un lado que pocos quieren ver, un lado oscuro que permanece oculto bajo la superficie. Cada ciudad, cada barrio, cada familia guarda secretos que no salen a la luz, historias que se entrelazan con tragedias, misterios sin resolver y crímenes que estremecen hasta el más valiente. Lo que para muchos es un rincón seguro, puede esconder peligros inesperados, y lo que parece cotidiano puede convertirse en un escenario para lo inimaginable. En este viaje, exploraremos casos reales que sacudieron a la nación, relatos donde la justicia, la traición, el dolor y la incomprensión se mezclan para mostrar un rostro desconocido de España. Desde desapariciones inexplicables hasta asesinatos que dejaron cicatrices profundas, conoceremos la parte más inquietante de una sociedad que, como cualquier otra, también tiene su lado oscuro. Prepárate para descubrir esas historias que nadie quiere recordar, pero que todos debemos conocer. Porque solo enfrentando la verdad, por dura que sea, podemos empezar a entender y quizá cambiar lo que está oculto en las sombras. Suscríbete para no perderte más videos como este. Los marqueses de Urquijo. El lujo, el poder y el misterio se entrelazaron una madrugada de agosto de 1980 en el corazón de Madrid. En una mansión silenciosa del acomodado barrio de El Viso, dos figuras de la alta aristocracia española fueron halladas sin vida en su dormitorio. Eran los marqueses de Urquijo. Lo que parecía una escena sacada de una novela de Agatha Christie se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la historia criminal de España. La noticia sacudió a un país que, por entonces, aún se adaptaba a los cambios sociales tras la dictadura. ¿Quién podría querer matar a una de las familias más influyentes del panorama económico y político español? Las primeras sospechas apuntaron al entorno más cercano. No hubo robos, no hubo signos de lucha, todo parecía demasiado calculado. Y en el epicentro de la tormenta mediática emergió un nombre: Rafael Escobedo, el joven yerno de los marqueses. La investigación, repleta de contradicciones, presiones sociales y rumores, derivó en una condena. Pero las dudas nunca se disiparon del todo. Escobedo mantenía su inocencia, incluso cuando el tiempo y las circunstancias le jugaron en contra. Su final, tan trágico como misterioso, no hizo más que alimentar las teorías que aún sobreviven décadas después. Aquel crimen no solo acabó con una pareja de la élite madrileña, destapó las grietas de un mundo dorado donde las apariencias lo eran todo, y donde el silencio, a veces, puede ser más oscuro que la verdad. Sandra Palo. El asesinato de Sandra Palo no solo conmocionó a toda España, también marcó un antes y un después en el debate sobre justicia, reinserción y el dolor de las víctimas. Corría el año 2003 cuando Sandra, una joven de 22 años con una leve discapacidad intelectual, salió de casa para encontrarse con unos amigos. Era una noche cualquiera en Getafe, Madrid, pero nunca regresó. Horas después, su madre, María del Mar, comenzó una búsqueda desesperada que acabaría en una pesadilla que ningún padre debería vivir. La historia se volvió noticia nacional, no solo por la crudeza del crimen, sino por el perfil de los implicados, 4 jóvenes, algunos menores de edad, con un largo historial delictivo. Las decisiones judiciales posteriores, basadas en la ley del menor, provocaron una gran polémica en la sociedad. Muchos sintieron que la justicia se quedaba corta. La rabia, la impotencia y el clamor popular se hicieron oír en las calles y en los medios. El nombre de Sandra pasó a representar a muchas otras víctimas invisibles. Su madre se convirtió en una figura incansable, exigiendo cambios legales y llevando su lucha hasta el Congreso. Años después, el eco de ese caso aún resuena cada vez que se debate sobre la ley de responsabilidad penal juvenil. La historia de Sandra Palo no es solo la de una vida arrebatada, es la de una familia que se negó al olvido.
Es la sombra de una justicia que, en ocasiones, parece ir por detrás del dolor. Y es también el reflejo de una sociedad que no siempre está preparada para mirar de frente su lado más oscuro. Rocío Waninkoff. En la tranquila localidad de Mijas, Málaga, una familia britano-española vivía una rutina apacible, hasta que, en octubre de 1999, todo cambió. El caso quedaría marcado en la historia como el crimen de Rocío Waninkoff. Rocío, una joven de apenas 19 años, salió de casa para encontrarse con unas amigas. Nunca regresó. Lo que vino después fue una tormenta de incertidumbre, miedo y acusaciones. La comunidad, hasta entonces unida, se sumió en la desconfianza. La presión mediática y social exigía respuestas y rápidamente se señaló a una mujer, Dolores Vázquez, expareja de la madre de Rocío. Sin pruebas directas, con un juicio mediático más ruidoso que el propio proceso legal, Dolores fue condenada. Durante años vivió bajo la sombra de un crimen que no cometió. La sentencia levantó ampollas en toda España, especialmente entre quienes veían el caso como un ejemplo de prejuicio, homofobia y error judicial. Pero el destino tenía aún más giros. En 2003, otra joven desapareció en similares circunstancias, Sonia Caravantes. Esta vez, las pruebas forenses hablaron con claridad. Un nombre nuevo emergió: Tony King, un ciudadano británico con un oscuro pasado que había pasado desapercibido durante años. Su vinculación con ambos crímenes reescribió por completo la historia. Dolores fue finalmente exonerada, pero el daño ya estaba hecho. Su caso se convirtió en símbolo de cómo el sistema, en su necesidad de respuestas, puede equivocarse, y de cómo la verdad, aunque tarde, termina por abrirse paso. El crimen de Rocío Waninkoff es más que un asesinato. Es una herida en la conciencia colectiva, una llamada de atención sobre los juicios precipitados y el poder que pueden tener el miedo, el prejuicio y los medios en una investigación. Marta del Castillo. Hay casos que dejan una cicatriz profunda en la sociedad, no solo por el acto en sí, sino por las preguntas sin respuesta. El crimen de Marta del Castillo es uno de ellos. Enero de 2009, Sevilla. Una familia joven y unida vive uno de los momentos más angustiosos que se pueden imaginar: la desaparición repentina de su hija de 17 años. Marta había salido con amigos y no volvió. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más complejos y dolorosos de la historia reciente de España. Pronto surgieron sospechosos, detenciones, confesiones y contradicciones. En el centro, un nombre que acaparó titulares: Miguel Carcaño. Pero su versión de los hechos cambió tantas veces que la verdad pareció desvanecerse entre mentiras, silencios y medias verdades. La justicia actuó, se juzgó, se condenó, pero el misterio más desgarrador aún persiste. ¿Dónde está el cuerpo de Marta? A pesar de intensas búsquedas en ríos, vertederos y propiedades privadas, la respuesta sigue sin llegar. Y con cada versión nueva de los implicados, el dolor de una familia crece. Los padres de Marta, lejos de rendirse, han mantenido viva su memoria y su lucha. Se convirtieron en referentes de fortaleza, reclamando leyes más firmes, exigiendo que el sufrimiento no quede en el olvido. El crimen de Marta del Castillo no solo remueve por su tragedia, sino por lo que representa: la falta de verdad, la fragilidad del sistema judicial frente al engaño y la eterna espera de quienes solo quieren encontrar paz. La Baraja. Madrid, año 2003. Una ciudad en alerta. El miedo comenzó a extenderse en silencio, como una niebla densa que nadie podía ver, pero todos sentían. Fue entonces cuando surgió un nombre que se volvería legendario en el lado más oscuro de la crónica negra: el asesino de la Baraja. Todo comenzó con un ataque aparentemente aleatorio, luego otro y otro más. Las víctimas no parecían tener conexión entre sí, pero había algo en común. En la escena de cada crimen aparecía una carta de la Baraja española, una firma macabra, una provocación silenciosa.
La ciudad entera se estremeció. ¿Qué significaban esas cartas? ¿Era un mensaje? ¿Un juego? La policía activó uno de los dispositivos de investigación más intensos del momento. El caso se convirtió en obsesión para medios, ciudadanos y autoridades. Las calles de Madrid se llenaron de incertidumbre, y la figura del asesino invisible se coló en las conversaciones cotidianas, alimentando el miedo colectivo. Durante semanas, la tensión no dio tregua, y cuando finalmente se logró una detención, surgieron más preguntas que respuestas. Detrás de aquella serie de ataques no había una mente caótica, sino alguien con formación aparentemente integrado en la sociedad, incluso con vínculos con fuerzas de seguridad. El asesino de la Baraja dejó una huella inquietante, no solo por sus actos, sino por lo que reveló sobre la fragilidad de lo cotidiano. Porque el mal, a veces, no tiene rostro extraño, ni motivos claros. A veces se esconde detrás de una sonrisa, una rutina o una simple carta lanzada al azar. Gabriel Cruz, el pescaíto. Hay historias que paralizan a un país entero, que convierten la esperanza en unidad y el silencio en oración colectiva. Así fue el crimen de Gabriel Cruz, conocido por todos como el pescaíto. Febrero de 2018, Almería. Gabriel, un niño de 8 años, sale de casa de sus abuelos para ir a jugar a casa de unos primos, en un trayecto de apenas unos minutos. Pero nunca llega. En cuestión de horas, su rostro se vuelve familiar para millones de personas. Su sonrisa, su apodo cariñoso y el dibujo de un pez azul se convierten en símbolo de una búsqueda que movilizó a todo el país. Miles de ciudadanos colaboraron, voluntarios, fuerzas de seguridad, helicópteros, rastreos por tierra y mar, todos buscaban al pescaíto. Las cámaras seguían cada paso, cada hallazgo, cada esperanza. Fue una de las búsquedas más mediáticas y emocionantes de los últimos tiempos. España entera se aferró a la ilusión de encontrarlo con vida. Pero detrás de la esperanza se escondía una verdad devastadora. Una traición que nadie esperaba. Alguien muy cercano al entorno familiar estaba mintiendo. Fingía, consolaba y al mismo tiempo ocultaba un secreto terrible. Cuando la verdad salió a la luz, el país entero contuvo el aliento. El caso de Gabriel no solo fue un crimen, fue una herida emocional que aún no cierra. Sus padres, rotos pero dignos, pidieron justicia sin odio. Y la memoria del pescaíto quedó grabada en el corazón de toda España, como símbolo de inocencia, de lucha y de amor incondicional. Porque Gabriel no se fue del todo, sigue nadando en cada ola, en cada dibujo azul y en cada acto de esperanza que nace incluso en medio del dolor más profundo. La Guardia Urbana. Hay historias donde la línea entre el deber y el deseo se desdibuja, hasta que la verdad se convierte en una sombra difícil de descifrar. El crimen de la Guardia Urbana, ocurrido en 2017, es uno de esos casos que dejó a toda España con el alma en vilo. Todo comenzó con un hallazgo escalofriante en una pista forestal del pantano de Foix, en Barcelona, un coche calcinado, un cuerpo irreconocible en su interior. Nadie imaginaba que ese descubrimiento daría inicio a uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. La víctima, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Pero lo que realmente desconcertó fue quiénes estaban detrás. Pronto las sospechas cayeron sobre dos personas muy cercanas, también agentes, también compañeros, pero mucho más que eso. Lo que al principio parecía un trágico accidente se transformó en una historia de pasiones cruzadas, celos, traiciones y una relación marcada por la tensión y los secretos. Todo esto dentro de un entorno que, supuestamente, debía representar el orden y la seguridad. El juicio no solo se convirtió en un fenómeno mediático por la gravedad del crimen, sino por los detalles personales que salieron a la luz. Cada testimonio revelaba un nuevo ángulo de una relación tóxica que había permanecido oculta bajo el uniforme. La opinión pública seguía cada sesión como si se tratara de una serie de televisión, pero detrás de todo ello había una familia rota y una víctima silenciada.
El crimen de la Guardia Urbana no solo conmocionó por su brutalidad, sino por lo que representaba, que incluso en las instituciones más estructuradas, el lado humano, con sus errores, pasiones y oscuridades, puede desatar consecuencias irreversibles. Mariluz Cortés. Hay ausencias que se sienten más allá del tiempo, y hay historias que, por su dolor y sus consecuencias, terminan marcando a toda una sociedad. El asesinato de Mariluz Cortés en 2008 fue una de ellas. Mariluz era una niña de 5 años que vivía en Huelva junto a su familia, una familia trabajadora y muy querida en su barrio. Aquella tarde de enero salió de casa con la inocencia propia de su edad. Su destino era el kiosco de la esquina. Pero lo que parecía un paseo rutinario se convirtió en una tragedia que paralizó al país entero. Durante semanas, la familia, vecinos y cientos de voluntarios la buscaron sin descanso. Su rostro, enmarcado por unos rizos oscuros y una mirada dulce, apareció en carteles, medios de comunicación y corazones. España entera se unió en una misma esperanza, encontrarla con vida. Pero la realidad fue muy distinta. Cuando su cuerpo fue hallado, la tristeza se mezcló con la indignación. Y lo que más dolió fue descubrir que el responsable debía estar en prisión en el momento de los hechos, no lo estaba. Un fallo judicial lo había permitido, un error que costó una vida. Este caso no solo generó dolor, también provocó cambios. Su padre, Juan José Cortés, se convirtió en una voz incansable por la justicia y la protección de los menores. Su lucha trascendió lo personal y abrió un debate profundo sobre el funcionamiento del sistema judicial en España. El asesinato de Mariluz Cortés es más que un caso trágico, es una llamada de atención que aún resuena, porque el verdadero homenaje a su memoria no está solo en recordarla, sino en evitar que algo así vuelva a repetirse. Diana Quer. Una desaparición sin rastro, una investigación llena de incógnitas y un país entero pendiente de una joven que se esfumó en medio de la noche. Así comenzó el caso que sería conocido como el asesinato de Diana Quer. Verano de 2016. Diana, de 18 años, pasaba unos días con su familia en Apobra do Caramiñal, un pequeño municipio costero de Galicia. Una noche salió para asistir a las fiestas del pueblo, pero nunca regresó. Su móvil dejó de emitir señal poco después, y con él también se apagaron las certezas. Durante más de un año, su nombre se repitió en medios, carteles, redes sociales y conversaciones. La investigación fue compleja, larga y llena de silencios. No había testigos claros, no había pruebas concluyentes, solo una pregunta que resonaba sin descanso. ¿Dónde está Diana? Pero el tiempo, la paciencia y la presión hicieron su trabajo. En diciembre de 2017, un giro inesperado lo cambió todo. Un intento de secuestro en otra localidad permitió la detención de un sospechoso. Y con él llegó la confesión que el país temía. Diana ya no estaba con vida. Su cuerpo había sido ocultado durante más de 500 días. El caso estremeció por la frialdad del responsable, por el sufrimiento de la familia y por la conexión entre dos crímenes que podrían haber quedado impunes. Fue también un detonante en el debate público sobre la prisión permanente revisable y la necesidad de leyes más estrictas. El asesinato de Diana Quer no solo representa la pérdida de una joven llena de vida, es el reflejo de una sociedad que no quiere resignarse a perder a sus hijas y de unos padres que transformaron su dolor en un grito de justicia que aún sigue escuchándose. José Bretón. En septiembre de 2011, la tranquilidad de la ciudad de Córdoba se vio sacudida por un suceso que estremeció a toda España. El caso Bretón, protagonizado por José Bretón y la desaparición de sus dos hijos, se convirtió en una pesadilla para una familia y en un misterio que capturó la atención nacional. Los pequeños Ruth y José, de 6 y 2 años, salieron una tarde con su padre para un paseo en el parque, pero esa salida nunca tuvo retorno. Los niños desaparecieron sin dejar rastro. Durante semanas, la esperanza permaneció viva, y vecinos, familiares y autoridades unieron esfuerzos en una búsqueda incansable.
Sin embargo, las contradicciones en las versiones del padre comenzaron a despertar dudas. Poco a poco, la realidad comenzó a dibujarse con sombras más oscuras. La investigación se volvió una compleja maraña de pistas, análisis y testimonios que terminó por revelar una verdad terrible y difícil de asimilar. El juicio posterior mostró un proceso doloroso donde la justicia buscó respuestas en medio de la conmoción social. La pérdida de los niños, la incredulidad y el impacto emocional en la comunidad dejaron una huella imborrable. El caso Bretón no es solo la historia de una desaparición y un crimen, sino la triste muestra de cómo a veces las tragedias más grandes pueden ocurrir dentro de lo que debería ser el refugio más seguro, la familia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.